Nahum es considerado uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, reconocido por su declaración acerca del juicio y la ruina que sobrevendrían a la urbe de Nínive, que fungía como centro principal del imperio asirio. Mediante la revelación otorgada a Nahum, el Altísimo proclama la cercana caída de esta grandiosa urbe, la cual en épocas anteriores se había vuelto de sus malos caminos tras la exhortación de Jonás, pero que posteriormente retornó a sus prácticas perversas y de tiranía. El rollo de Nahum no constituye únicamente una amonestación para los impíos, sino igualmente un mensaje de aliento para la nación escogida, asegurándoles equidad y libertad. En esta ocasión, examinaremos la existencia y el encargo del vidente Nahum, su designio para divulgar el fallo divino contra Nínive, y que nos instruye esta profecía acerca de la naturaleza recta del Creador. Acompáñanos en esta travesía a lo largo de las hojas de la Santa Escritura para hallar las profundas enseñanzas que están ocultas en el texto de Nahum. La narrativa sobre el profeta Nahum inicia con una proclamación de sentencia opuesta a la metrópoli de Nínive, sede central del imperio asirio. Para asimilar adecuadamente la profecía de Nahum, resulta imprescindible captar el marco histórico de aquel entonces. Nínive, que en otro tiempo figuró entre las urbes más grandiosas y florecientes del mundo antiguo, era igualmente tristemente célebre por su sevicia, salvajismo y agresión hacia otros pueblos, abarcando a Judá y al reino del norte. El dominio asirio había escalado la cumbre de su influjo durante el gobierno de diversos monarcas de gran poder, tales como Tiglat-Pilesar III y Sennacherib. No obstante, la opulencia de Nínive se edificó a costa del padecimiento de numerosas naciones. Asiria constituía una fuerza castrense despiadada que expoliaba, asesinaba y sometía como esclavos a los pueblos que vencía. Previo a Nahum, otro vidente, Jonás, fue comisionado a Nínive portando un mensaje de arrepentimiento. En aquella oportunidad, la ciudad se arrepintió de sus transgresiones y obtuvo el perdón divino. Este suceso subraya la naturaleza clemente del Todopoderoso, quien concede oportunidades para la rectificación incluso a los pueblos más perversos. Sin embargo, cerca de un centenar de años después de Jonás, en los días de Nahum, Nínive había regresado a sus sendas previas de iniquidad y ferocidad. No existía ya contrición alguna en sus corazones, y la ciudad se había petrificado nuevamente, enfrentándose a Dios ahora. El mensaje de Nahum no era de compasión, sino de sentencia y devastación cercana. En el primer capítulo de Nahum, se relata que el profeta se presenta como el redactor de una revelación contra Nínive, indicando que estaba transmitiendo una declaración divina de condena. Nahum se identifica como Naham Giaucus, aunque conocemos escasos detalles de su biografía personal. Lo que sí tenemos certeza es que fue elegido por el Altísimo para proclamar el hundimiento de Nínive, una ciudad que aparentaba ser inexpugnable, pero que estaba sentenciada a la ruina a causa de su perversidad. La enseñanza de Nahum reviste importancia, porque evidencia que el Eterno es un Dios de rectitud. A pesar de que es compasivo y brinda ocasiones para la reconciliación, también existe un confín para la iniquidad. Cuando los individuos o las colectividades persisten en su transgresión y menosprecian a Dios, al final se topan con su juicio. En el capítulo inicial de Nahum se declara: Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Este pasaje bosqueja una representación del Creador como un juez equitativo, un Dios que no consiente la transgresión ni la falta de equidad. El término celoso no debe entenderse como una emoción humana negativa, sino más bien como el ferviente anhelo del Todopoderoso por la justicia y por su comunidad. La venganza divina no está impulsada por un afán de perjuicio insensato, sino por la rectitud, y se orienta contra aquellos que perseveran en obrar el mal sin mostrar contrición. El Eterno reserva su ira para sus adversarios, pero no se trata de una cólera impulsiva o antojadiza. A lo largo de las Sagradas Escrituras, observamos cómo Dios brinda numerosas oportunidades para que las personas se reconcilien, pero quienes desestiman su compasión finalmente encaran su sentencia. En Nahum 1:3 se afirma: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. El Altísimo es paciente, no descarga su enfado apresuradamente. Al contrario, concede margen para que los individuos y las colectividades se arrepientan. Esto nos remite a la bondad del Creador, quien no anhela que ninguno se pierda,
sino que todos alcancen el arrepentimiento. Sin embargo, su longanimidad no debe entenderse como fragilidad o condescendencia. Nahum nos garantiza que el Eterno es magnífico en potencia y que no eximirá de castigo al transgresor. Nínive había abusado de la paciencia divina. Tuvieron la ocasión de volverse atrás en los tiempos de Jonás, pero retornaron a su perversidad. Por consiguiente, el fallo de Dios ya no podía eludirse. Nahum emplea imágenes de la naturaleza para exhibir cuán imponente es el Señor. Puede desecar los océanos, marchitar la vegetación y hacer estremecer las montañas con solo su voz. En Nahum 1-5 se lee: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. Estas representaciones nos demuestran que el poder del Altísimo es incomparable. Ninguna urbe, imperio o fuerza castrense humana, por más potente que sea, puede oponerse a la contundencia de su sentencia. Nínive, con todas sus plazas fuertes y defensas, carecía de toda probabilidad ante la cólera divina. A despecho de la severidad de la ira de Dios, Nahum también brinda una bella estampa de amparo para quienes depositan su confianza en él. En Nahum 1:7 se proclama: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Este pasaje constituye un alivio para los creyentes en medio del desorden y la devastación. Aunque el Altísimo castiga a los perversos, aquellos que ponen su fe en él siempre hallan amparo. Esta es una garantía de que el Eterno cuida de los suyos, incluso cuando el entorno a su alrededor se desmorona. Los justos pueden afrontar el fallo de Dios con seguridad, sabiendo que Él es su baluarte en las épocas adversas. En esta tercera sección del rollo de Nahum, se ahonda en la temática de la sublevación y la soberbia de Nínive, que finalmente condujeron a su ruina. A través de este fragmento observamos cómo la falta de soberbia y la terquedad contra el Altísimo pueden acarrear condena sobre una nación o persona, aunque parezcan invencibles en el momento. En Nahum 1 se lee: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Este pasaje revela la insensatez de aquellos que se insubordinan contra Dios. En Nínive, con su petulancia, había menospreciado la potestad y la supremacía de Jehová. La expresión ¿qué pensáis contra Jehová? Sugiere que Nínive consideraba que podía resistir la condena divina, o que de algún modo lograrían eludir su poderosa sujeción. Sin embargo, el Eterno aclara que el fallo será definitivo. No necesitará castigar 2 veces porque su juicio será total y concluyente. Esto es una advertencia de que cualquier oposición humana a la voluntad del Altísimo es estéril. Nínive, pese a su potencia castrense y su influencia, no pudo escapar de las secuelas de su maldad. El orgullo y la autosuficiencia de la metrópoli los cegaron, llevándolos a suponer que podrían desafiar a Dios. Pero esto solo aceleró su aniquilación. En Nahum 1:10 se proclama An, porque entrelazados como espinos, y mientras se embriagan con su vino, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Aquí se utiliza la metáfora de espinos y hojarasca para describir a Nínive y sus pobladores, aunque estaban entrelazados, es decir, bien coordinados y unificados en su perversidad. Su sino era ser aniquilados por completo. Los espinos simbolizan algo complicado de atravesar, pero inútil y condenado al fuego. Esto ejemplifica la vulnerabilidad de quienes se alzan contra el Creador. Aunque puedan aparentar robustez por un tiempo, finalmente serán arrasados con facilidad, como follaje reseco que se consume velozmente. Además, la alusión a que se embriagan con su vino sugiere que los moradores de Nínive vivían en un estado de autocomplacencia y despreocupación, haciendo caso omiso de las advertencias de condena. Estaban confiados en su opulencia y poderío, pero fue esa misma sensación de seguridad ilusoria lo que provocó su hundimiento. En Nahum 1:11 se lían de ti, salió el que pensó mal contra Jehová, un consejero perverso. Este versículo alude a un dirigente inmoral, probablemente el soberano de Nínive o algún asesor influyente que orientó a la ciudad hacia la rebeldía contra el Altísimo. El liderazgo resulta determinante en la orientación que adopta una nación, y en este supuesto, los dirigentes de Nínive eran consejeros depravados que condujeron al pueblo por la senda de la maldad. Ellos fomentaron la soberbia, la agresión y el menosprecio hacia Dios, lo cual determinó el destino de la ciudad. Este pasaje también nos instruye acerca de la obligación del liderazgo. Cuando los gobernantes son inicuos, su ascendencia arrastra a todo el pueblo hacia la ruina. Constituye una advertencia de que quienes ocupan puestos de potestad deben orientar con sensatez y temor reverente al Creador, ya que sus elecciones impactan a muchos.
En Nahum la 1 y 13 se declara: Así ha dicho Jehová, aunque tengan aliados, serán destruidos y pasará. Yo te aflige, quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El Eterno asegura a Judá que aunque Nínive disponga de confederados y parezca vigorosa, su aniquilación es ineludible. Esto constituye un mensaje de optimismo para la colectividad divina que había soportado durante largo tiempo la opresión de los asirios. El Altísimo promete que su aflicción pronto concluirá y que romperá el yugo de la tiranía. Es una declaración de esperanza para quienes padecen bajo regímenes opresivos o injustos. Aunque la maldad parezca imperar durante un lapso, el Eterno siempre es leal para emancipar a su pueblo. La promesa de quebrantar el yugo simboliza la liberación total que el Altísimo proporciona a quienes depositan su confianza en él. En Nahum la 1 y 14 se lee: Mas Jehová ha dado mandamiento acerca de ti, en que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Haré de tu sepulcro porque fuiste vil. Este versículo anuncia el aniquilamiento completo de Nínive. No subsistiría vestigio de su denominación ni de sus ídolos. El Altísimo demolería no solo la ciudad física, sino también sus divinidades falsas, demostrando su supremacía sobre cualquier ídolo o autoridad humana. Nínive, que antaño fue una metrópoli altiva y grandiosa, sería borrada de la faz terrestre. Su devastación constituyó una condena íntegra y una advertencia para otras naciones. Nadie puede resistir la sentencia divina. Su soberbia, violencia y menosprecio por el Creador habían determinado su destino. Nínive sucumbió porque se colmó de orgullo y creyó ser inexpugnable. Como seguidores de Cristo, debemos ser cuidadosos de no incurrir en la misma falta. El Altísimo se opone a los soberbios, pero otorga su favor a los humildes. La arrogancia nos distancia del Eterno y nos conduce a la perdición, mientras que la humildad nos aproxima a Él. Aunque la iniquidad pueda florecer temporalmente, el fallo del Creador es ineludible. Los impíos no evadirán su justicia. Esto nos brinda consuelo al presenciar injusticias en el orbe, sabiendo que el Altísimo ordenará todas las cosas en su debido momento. Al igual que Judá, podemos atravesar etapas de opresión o dificultad, pero el Eterno promete quebrantar el yugo de cualquier opresión que afrontemos. Podemos tener certeza de que, aunque la prueba sea ardua, el Altísimo siempre proveerá liberación en el momento oportuno. Los dirigentes inicuos y depravados pueden extraviar a muchos. Debemos ser prudentes con las influencias que admitimos en nuestra existencia y asegurarnos de estar siguiendo a quienes transitan por las sendas del Creador. En Nahum 2 Anún se proclama: subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Aquí se comunica la llegada del devastador, probablemente aludiendo a los contingentes babilonios y medos que finalmente arrasarían Nínive. El Altísimo convoca a los asirios a prepararse para el combate, pero esta exhortación resulta irónica, ya que por mucho que se alisten, su empeño será inútil frente al fallo divino. Aunque se les advierte que resguarden la plaza fuerte y se ciñan los lomos, la ruina que les aguarda es ineludible. El Eterno ha decretado el final de Nínive, y ninguna defensa humana podrá impedirlo. Este pasaje nos recuerda que cuando el Altísimo dicta sentencia, ninguna fuerza humana puede contrarrestarla. Los asirios, que habían oprimido a numerosas naciones, ahora afrontarían el mismo, sino que infligieron a otros. En contraste con la aniquilación de Nínive, Nahum 2:2 declaran: porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Este versículo transmite un mensaje de optimismo para la grey divina. Aunque habían sido oprimidos y expoliados por Nínive y otros imperios, el Altísimo les garantiza que su esplendor sería restablecido. El Eterno no solo trae condena sobre los impíos, sino que también proporciona restauración y liberación para quienes han sido tiranizados injustamente. Esta declaración de esperanza constituye un recordatorio de que, aunque podamos pasar por momentos complejos o encarar opresión, el Altísimo siempre actúa para renovar y bendecir a su pueblo. La equidad divina no solo suprime la maldad, sino que también repara lo que ha sido quebrantado. En Nahum 2:3-4 se describe el escudo de sus valientes. Estará enrojecido los varones valientes, vestidos de grana. El carro de guerra con centellas de acero se estremecerá en el día de su preparación, y los cipreses se han embriagado. Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas,
correrán como relámpagos. Esta representación profética detalla cómo los ejércitos hostiles avanzan contra Nínive con sus escudos enrojecidos, presumiblemente por la sangre del combate. Las cuadrigas de guerra avanzan con enorme ímpetu y el pánico empieza a adueñarse de la urbe. Es una imagen nítida de la devastación castrense que estaba a punto de sobrevenir a una ciudad que había depositado su confianza en su potencial militar para tiranizar a los demás. El énfasis radica en que Nínive, que había sido temida por su poderío y sus ejércitos, ahora encara la cólera de sus propios adversarios. El Altísimo utiliza las fuerzas de otras naciones para ejecutar su condena sobre ellos, demostrando que nadie está exceptuado del juicio divino, ni siquiera los más fuertes. En Nahum 2:5-6 se lee: se acordará de sus valientes, pero tropezarán a su muro, y la defensa será preparada. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. En medio de la batalla, Nínive intenta desesperadamente coordinar sus defensas, pero resulta en vano. Los soldados aguerridos que se alistan para la protección se tambalean. El pánico se ha apoderado de la ciudad. Las puertas de los ríos se abrirán probablemente, señala una inundación que deterioró las murallas de Nínive y facilitó su conquista. Esto muestra cómo el Altísimo controla incluso las fuerzas de la naturaleza para realizar su voluntad. La imagen de los ríos desbordándose y el palacio siendo derruido subraya lo ineludible del fallo de Dios. Nínive, que había sido considerada inexpugnable, ahora contempla cómo su potencia se desploma ante la acción divina. Constituye una advertencia de que, sin importar cuán robustas parezcan ser las fuerzas del mal, su aniquilación está garantizada cuando el Creador interviene. En Nahum 2:7 se describe: y fue establecida, ella fue llevada, y sus criadas gemían como con voz de palomas, golpeando sus pechos. Este versículo retrata la desolación completa de Nínive. La urbe, representada aquí como una reina, es conducida cautiva, mientras que sus pobladores gimon y lamentan su destino. Las siervas se golpean el pecho como muestra de duelo, lo cual es una clara señal de la profunda tristeza y humillación que sobreviene a la ciudad. Lo que otrora fue una metrópoli floreciente y temida, se transforma en un sitio de lamento. La soberbia de Nínive ha sido quebrantada, y su sino es un testimonio de la equidad divina. Su caída es absoluta, y no perdura nada de su esplendor pretérito. Nínive constituye un ejemplo paradigmático de cómo la arrogancia y la autosuficiencia conducen a la destrucción. La Biblia nos previene incesantemente contra el orgullo, recordándonos que antes del quebrantamiento está la soberbia. Como seguidores de Cristo, debemos ser cuidadosos de no depositar nuestra confianza en nuestras propias capacidades o logros, sino en el Altísimo. La humildad es fundamental en nuestra conexión con Él, aunque ocasionalmente parezca que la iniquidad florece. La historia de Nínive nos enseña que nadie puede evadir la sentencia del Creador. Él es justo y cumplirá su promesa de impartir justicia, sea en nuestras existencias individuales o en el contexto mundial. Esto nos proporciona serenidad, sabiendo que no tenemos que inquietarnos por ajustar cuentas por nosotros mismos. Desde los ejércitos hasta las fuerzas de la naturaleza, el Altísimo demostró su dominio sobre todas las cosas al derribar a Nínive. Para nosotros, esto constituye un recordatorio de que el Eterno tiene el control de nuestras vidas y nuestras situaciones. Aunque las coyunturas parezcan descontroladas, podemos confiar en que el Altísimo tiene la capacidad de transformar cualquier situación para realizar su propósito. En medio de la devastación de Nínive, el Creador garantiza la restauración de su pueblo. Aunque la maldad parezca imperar, el Altísimo no olvida a quienes le son fieles. Siempre actúa para la renovación y el provecho de su grey, incluso cuando todo aparenta estar irremisiblemente perdido. En esta sección del rollo de Nahum, el vidente describe vívidamente la desolación de Nínive, subrayando como una ciudad que antaño fue poderosa y próspera, queda enteramente devastada y deshabitada. Los versículos 8 al 10 destacan lo ineludible de la sentencia divina sobre Nínive y el pánico que se adueña de la ciudad, mientras sus habitantes procuran infructuosamente evadir la catástrofe que se avecina. En Nahum 2:8 se lee: fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, mas ellos huyen en deteneos, pero ninguno mira. Este pasaje equipara a Nínive con un depósito de aguas, una imagen que evoca serenidad y abundancia en épocas pretéritas. La ciudad había sido un núcleo de influencia y prosperidad, pero ahora está sumida en el caos. El contraste entre el pasado floreciente de Nínive
y su desintegración resulta dramático. Los pobladores están aterrorizados, corriendo desesperadamente, intentando huir. A pesar de los gritos de deteneos, deteneos, nadie presta atención ni se detiene. El miedo y la confusión han tomado el mando, y ya no existe orden alguno en la urbe. Esta escena de desorden nos recuerda cómo incluso las civilizaciones más robustas y seguras pueden colapsar rápidamente cuando la condena del Altísimo se abate sobre ella. La petulancia y la soberbia de Nínive, que en un tiempo se consideraba inexpugnable, ahora se transforman en su perdición. En nuestras existencias es una advertencia de que la autosuficiencia, al margen de Dios, solo conduce al desastre. En Nahum 2:9 se proclama Saquet plata, Saquet oro. No hay fin de las riquezas y de toda clase de enseres codiciables. Este versículo detalla cómo los ejércitos invasores expolian por completo la urbe, apoderándose del oro y la plata que Nínive había amasado a lo largo de su trayectoria de conquistas y explotación. Nínive se había enriquecido a expensas de otros pueblos, saqueando sus riquezas y recursos. Pero ahora, esos mismos tesoros están siendo arrebatados por los invasores. Esta es una clara manifestación del principio bíblico de que lo que uno siembra, eso también cosecha. Nínive, que había prosperado gracias a la injusticia y la agresión, ahora soporta la consecuencia de sus actos. Las riquezas terrenales no representan una garantía de seguridad. Aunque Nínive había acumulado grandes tesoros, nada de ello pudo salvarla cuando sobrevino la condena divina. Esto nos instruye que no debemos depositar nuestra confianza en los bienes materiales, sino en el Creador, que es la única fuente genuina de seguridad. En Nahum 2:10, Selíen desolada está, y vacía, y destruida. Corazón desfallecido, rodillas temblando, dolor en todos los lomos, rostros de todos los semblantes demudados. Este pasaje describe el desenlace final de la sentencia sobre Nínive. La ciudad yace completamente desolada, vacía y arrasada. El terror y el pánico son absolutos, y el temor físico se manifiesta en cuerpos temblorosos y semblantes demacrados. Quienes alguna vez vivieron con seguridad y orgullo, ahora experimentan la angustia, la desesperación y el espanto. Este es el punto culminante de la caída de Nínive, una ciudad que había sido emblema de poderío y prosperidad, ahora reducida a un lugar de ruina absoluta. La arrogancia humana, el poder y las riquezas sin Dios desembocan indefectiblemente en la destrucción. No importa cuán invulnerables nos consideremos, sin el Altísimo somos frágiles y susceptibles a las tempestades de la existencia. Este versículo resalta la fragilidad de la vida y la realidad de que el juicio de Dios es ineludible para quienes viven en desobediencia y petulancia. Nínive había confiado en sus riquezas, su potencial castrense y sus murallas para resguardarse. Sin embargo, cuando sobrevino la sentencia divina, nada de eso pudo librarla. Como seguidores de Cristo, debemos recordar que nuestras posesiones y triunfos no constituyen nuestra fuente de seguridad. La auténtica seguridad y fortaleza provienen de nuestra conexión con el Creador. Los pasajes nos demuestran que el juicio de Dios siempre llega en el momento oportuno. Nínive había sido un imperio opresor y violento, pero su caída evidencia que el Altísimo no pasa por alto la iniquidad en nuestras existencias. Es un recordatorio de que el Eterno es un juez justo y que no tolerará que la maldad prevalezca eternamente. A pesar del poder y la soberbia de Nínive, en el instante de la condena, todos temblaron de pavor y fueron consumidos por la desesperanza. Esto nos recuerda que, en última instancia, somos frágiles como seres humanos. Necesitamos depender del Altísimo en todo momento y no en nuestras propias capacidades, porque solo Él puede sostenernos en épocas de adversidad. La historia de Nínive constituye una exhortación a cada uno de nosotros para meditar sobre nuestras existencias y cuestionarnos si estamos viviendo en obediencia a Dios, así como el Creador brindó a Nínive muchas oportunidades para arrepentirse. También nos convoca a nosotros a apartarnos de nuestros senderos egoístas y retornar a Él. La gracia y la compasión del Altísimo están al alcance de quienes se arrepienten, pero la condena es ineludible para quienes persisten en la iniquidad. En esta parte de la narrativa de Nahum, contemplamos la culminación de la sentencia divina sobre Nínive. La ciudad que otrora fue próspera y poderosa, ahora yace desolada y vacía. Constituye un recordatorio poderoso de que nuestra seguridad y esperanza deben residir en el Creador, no en nuestras riquezas o conquistas. La arrogancia humana siempre conducirá a la destrucción, pero la humildad y la confianza en el Altísimo nos guían hacia la vida
y la restauración. Como seguidores de Cristo, somos llamados a vivir con humildad, dependiendo siempre de la gracia divina y reconociendo nuestra necesidad de Él en todo momento. Que la caída de Nínive nos sirva como advertencia y nos inspire a buscar al Creador con todo nuestro corazón, sabiendo que solo Él es nuestra genuina fuente de seguridad y fortaleza. En los pasajes finales del rollo de Nahum, el vidente concluye con una imagen contundente de la caída definitiva de Nínive. Los dirigentes de la urbe han fracasado, el pueblo está disperso y no existe cura para la herida que el Altísimo ha infligido sobre ellos. Nínive, antaño una poderosa capital del imperio asirio, queda totalmente devastada y sin posibilidad de recuperación. La historia de su hundimiento se convierte en una advertencia para todas las naciones, y los pueblos oprimidos celebran su ruina. En Nahum, las 3:18-19, se declara: «Andurmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oyeren tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad?». En el versículo 18, Nahum menciona a los pastores líderes y a los valientes de Nínive, que están dormidos y han fallado en su deber de resguardar al pueblo. Esta referencia a los líderes adormilados sugiere una ausencia de vigilancia y protección, lo que coadyuvó al colapso de la ciudad. El pueblo, esparcido por los montes, queda abandonado sin nadie que lo congregue. Esto refleja el fracaso de los gobernantes al no estar alerta ni preparados para la condena que les sobrevino. En el contexto del liderazgo, este pasaje constituye una advertencia sobre la importancia de permanecer vigilante y cumplir con las responsabilidades que el Altísimo otorga. En Nínive, el liderazgo se había tornado corrupto y negligente, lo que acarreó la ruina de la ciudad y la dispersión de su pueblo. Este mismo principio se aplica a nuestras existencias hoy en día, donde quienes ocupan posiciones de autoridad deben ser responsables, justos y fieles. En el versículo 19, Nahum describe la caída de Nínive como una herida incurable. Esto señala que el juicio de Dios es irreversible. No existe remedio ni cura para la devastación de Nínive. La ciudad ha traspasado un límite moral y espiritual, y su destino está irrevocablemente determinado. La imagen de una herida incurable subraya el estado de desesperanza en el que se encuentra Nínive. La idea de una herida incurable constituye una metáfora poderosa acerca de las consecuencias del pecado no arrepentido. Nínive, a lo largo de los años, había perpetrado atrocidades y oprimido a muchas naciones, y ahora encaraba la sentencia divina sin posibilidad de restauración. Esto nos recuerda que sin un arrepentimiento genuino, las secuelas de la transgresión pueden ser devastadoras y definitivas. Sin embargo, en contraste, la gracia del Altísimo ofrece sanidad y redención a quienes buscan su misericordia. Nahum finaliza su profecía señalando que todos quienes escucharan de la caída de Nínive aplaudirían de alegría. Esto se debe a la opresión y la crueldad que Nínive había infligido a numerosas naciones. El juicio de Dios no solo trae destrucción sobre los impíos, sino también alivio y liberación para quienes fueron víctimas de la injusticia. La equidad del Altísimo trae consuelo a los oprimidos. Este pasaje nos muestra que las naciones que habían padecido bajo el yugo asirio ahora celebraban la caída de Nínive porque representaba la emancipación del mal. Como seguidores de Cristo, debemos recordar que el Creador escucha los clamores de los oprimidos y actúa para impartir justicia en su debido momento. Esto nos proporciona esperanza y fortaleza en medio de las dificultades. Sabiendo que el Altísimo siempre obra a favor de quienes confían en Él, el juicio sobre Nínive nos demuestra cuán crucial es un liderazgo fiel y justo. Como cristianos, debemos estar atentos a cómo lideramos nuestras familias, comunidades e iglesias. Si los líderes espirituales o morales fallan en cumplir su cometido, las consecuencias pueden ser graves, afectando a muchos. Este pasaje nos exhorta a la responsabilidad, la vigilancia y la integridad en todo lo que emprendemos. La imagen de la herida incurable de Nínive nos recuerda que el pecado no tratado puede destruir. Debemos ser conscientes de las áreas de nuestras vidas que necesitan el toque sanador del Creador y ser diligentes en buscar su perdón. El arrepentimiento no es solo para evitar la condena, sino para restaurar nuestra conexión con el Altísimo y vivir en su gracia. Las naciones que aplaudieron la caída de Nínive lo hicieron porque habían sido víctimas de su sevicia. El Creador es un Dios de justicia y defiende a los oprimidos. Como seguidores de Cristo,
Debemos tener la certeza de que el Altísimo ve nuestras luchas y siempre actúa a favor de quienes confían en Él. Además, estamos llamados a ser defensores de los oprimidos, actuando con equidad y amor hacia quienes sufren. Nahum concluye preguntando, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Esto constituye un recordatorio de la crueldad y opresión que los asirios impusieron sobre muchas naciones. Nínive no solo fue responsable de su propia corrupción interna, sino que también fue una fuente de opresión y maldad para los demás. Por eso, la sentencia divina no solo fue necesaria, sino también justa. Para los cristianos, este versículo subraya que las naciones y las personas que practican la injusticia no pueden escapar del juicio de Dios. A la corrupción, la violencia y el abuso de poder no pasan desapercibidos ante los ojos del Altísimo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a practicar la justicia y el amor, evitando el pecado que conduce a la destrucción. La caída de Nínive es una advertencia para todas las personas y naciones. Aquellos que transitan por la iniquidad no pueden evadir la justicia divina. La caída de Nínive nos enseña que el juicio de Dios es justo y que llega un instante en que no hay más solución para quienes persisten en la transgresión. Como cristianos, debemos vivir con un corazón arrepentido, reconociendo nuestras faltas y buscando la gracia del Altísimo antes de que las secuelas de nuestras acciones sean inevitables. El arrepentimiento es un don que debemos acoger mientras aún hay tiempo. Las naciones oprimidas celebraron la caída de Nínive porque fue un acto de liberación para ellos. Esto nos recuerda que el Creador es un Dios de justicia que defiende a los débiles y oprimidos. Aunque a veces parezca que la injusticia y la maldad prevalecen, podemos confiar en que el Altísimo observa cada situación y actuará en el instante adecuado. Como seguidores de Cristo, debemos tener confianza en la justicia de Dios y estar comprometidos a defender a quienes sufren. Nahum deja claro que Nínive era una urbe colmada de iniquidad y opresión, y que finalmente tuvo que afrontar las consecuencias. Para los cristianos, esta es una advertencia contra el pecado no arrepentido y las prácticas injustas. Estamos llamados a vivir una existencia que honre al Creador, evitando las acciones que conducen a la destrucción. Es un recordatorio de que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias espirituales y eternas. La caída de Nínive en el rollo de Nahum nos muestra el juicio justo del Altísimo sobre la iniquidad desenfrenada y el abuso de poder. La destrucción de la ciudad constituye una advertencia poderosa acerca de las consecuencias del pecado y la opresión, y al mismo tiempo es un recordatorio del cuidado del Creador por los oprimidos y su compromiso con la justicia. Para nosotros, como cristianos, la historia de Nínive es una lección sobre la importancia de vivir una existencia de arrepentimiento, justicia y obediencia a Dios. Nos desafía a confiar en que, aunque la maldad y la injusticia parezcan prevalecer por un tiempo, el juicio divino es inminente y su justicia triunfará. Si anhelas progresar en tu comprensión de la palabra de Dios y ahondar en tus estudios bíblicos, te convidamos a suscribirte a nuestro espacio. Aquí hallarás meditaciones profundas, análisis bíblicos minuciosos y enseñanzas para robustecer tu fe. No olvides activar la notificación para no perderte ningún contenido. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan desarrollarse espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y continúa avanzando en tu andar con el Altísimo.